Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presentamos el Evangelio de hoy. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos del 31 al 35. Les propuso otra parábola diciendo: El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo plantó en su campo. Es el más pequeño de todos los granos, pero cuando ha crecido, es mayor que las hortalizas y se hace árbol, y hasta las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es como levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas. Y en todo lo que decía usaba parábolas para que se cumpliese el oráculo del profeta. Abriré mi boca en parábolas, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Hermanos, el Evangelio hoy nos sigue presentando las parábolas con las que Jesús anunciaba el mensaje. El día de ayer encontramos aquella parábola que hace comparación del reino con un tesoro escondido que un hombre había encontrado en aquel campo. Pues lo que resalta en esta parábola del tesoro escondido es la alegría con que aquel hombre resulta después de haber encontrado este magnífico tesoro. En la otra comparación encontramos la parábola del mercader que busca perlas finas, y en él resalta que al encontrar aquella perla de gran valor va y vende todo lo que tiene y luego va a comprar aquella perla preciosa. Luego, hermanos, aquí en esta parábola, donde hace la comparación de aquel hombre que va y echa su red al mar y recoge peces de todas las clases, y unos, los que son buenos, son separados en cestos y los otros son tirados. En esta comparación nos da a entender que algunos serán los escogidos para el reino y los otros serán echados al fuego. En el verso 52 del Evangelio de ayer, hermanos, encontramos que el Señor se refiere a todo aquel maestro, a todo aquel que enseña la palabra de Dios. Dice que es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. En este verso 52 ya el Señor empieza a hablar sobre el anuncio del Evangelio, sobre la predicación de sacar cosas viejas y sacar cosas nuevas. Es decir, hermanos, cuando querramos compartir la palabra de Dios, siempre habrán cosas ya conocidas que tenemos que anunciar y cosas nuevas, para que nuestro mensaje sea completa. Es la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesús. Y en el Evangelio del día de hoy, que es continuación de este mensaje, pues Jesús ya nos sigue hablando del reino de Dios, pero a manera del anuncio, de la evangelización, del crecimiento del reino de Dios. Y el primer mensaje que Jesús nos da está en el verso 31 y 32, donde hace la comparación del reino de Dios con el grano de mostaza. En este verso número 31 y 32, Jesús propone la parábola y nos dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Entonces aquí, hermanos, nos habla de elección. Aquel hombre siembra una semilla, pero la más pequeña de las semillas, que es el grano de mostaza. Luego nos habla también de la humildad, porque no es la semilla más grande la que escogió, sino la pequeña. Aquí el Señor nos quiere dar a entender que Él ha elegido aquello que el mundo desprecia. En 1 Corintios capítulo 1, versos del 25 al 31, va a quedar bien explicado con las palabras de San Pablo. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios,
Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Palabra de Dios. Entonces, hermanos, aquí San Pablo resalta a quienes escogió el Señor: a los débiles, a los pequeños, a los humildes, a los sencillos. A esos escogió Dios para extender su reino. No buscó a los poderosos. Dios no se fija en las apariencias, sino Dios ve el corazón. Porque un corazón humilde y sencillo, Dios no lo rechaza. Dios quiere un corazón conforme a Él. Recordemos, hermanos, cómo Dios elige a David como rey de Israel. Fue Samuel a la casa de Yesé, y Yesé empezó a presentar a cada uno de sus hijos. Algunos de ellos bien parecidos, a los ojos del hombre, buenos candidatos para ser gobernadores, en este caso ser rey del pueblo de Dios. Pero sin embargo, por revelación, Samuel le dice a Yesé: ¿no tienes otro hijo más? No era ninguno de los que estaban allí. Sí, tengo un hijo que está en este momento cuidando el rebaño. Entonces Dios elige a aquel pequeño y Samuel unge como rey a David. Hermanos, podemos estar nosotros de repente ante los hombres descalificados para estas cosas, pero sin embargo es Dios quien se fija en el corazón de cada uno, y podemos ser grandes instrumentos en la mano de Dios para extender su reino, porque este reino empieza con algo pequeño. Miremos a quienes escogió Dios: a los discípulos. Se sentían indignos, como Pedro. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Indigno a veces uno se puede sentir delante de Dios, pero Dios ha venido para darnos dignidad. Dios ha venido para decirte: para mí tú vales. Contigo quiero levantar y extender mi reino. Hermano, tú tienes un valor incalculable. Tú vales para Dios. Eso nos dice el Señor en el verso 31 y 32, con la comparación del grano de mostaza, que empieza como un granito, el más pequeño, pero luego va creciendo y se hace árbol, hasta el punto que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Eso quiere decir que hasta los más grandes, que hasta aquellos que se creen poderosos, un día van a venir a buscar el reino de Dios. Ojalá la encontráramos como aquel tesoro escondido, como aquel hombre que vende sus perlas, como aquel hombre que lo vende todo para comprar aquella perla preciosa. Porque un corazón humillado, un corazón humilde, Dios no lo desprecia. Hoy el Señor nos manda a evangelizar para que haya una transformación, como nos lo anuncia en el verso 33, donde nos habla de aquella mujer que toma la levadura y la mete en 3 medidas de harina. Aquella masa ya no solamente es harina, hay levadura. Y poco a poco va fermentando. Y poco a poco va transformando. En el mismo verso 33 nos dice: y metió las 3 medidas de harina hasta que fermentó. Ese hasta es el tiempo de Dios. El tiempo en que Dios va extendiendo su reino en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en la iglesia. Tenemos que ser visionarios. Tenemos que ser obedientes al Señor. Entonces, cuando seamos obedientes, seamos pacientes, viviendo en esperanza, confiando en Él, orando y anunciando el Evangelio, entonces veremos cómo este reino de Dios se va extendiendo. Hermanos, recordemos que el Señor te ha elegido. El Señor ha visto tu corazón. Tú no vales lo que dice el mundo. Tú vales lo que dice Dios. Y Él pagó un alto precio. Se despojó de su Hijo con todo el dolor, pero con todo el amor. Tú vales el precio incalculable de la sangre de Cristo Jesús. Y animados con este mensaje, vayamos a evangelizar, a colocar
ese grano de mostaza en aquel terreno que está listo para recibir el mensaje del reino de los cielos. Tomemos esa levadura que puede representar la oración, que sin darnos cuenta va transformando, va renovando y haciendo la obra de Dios en su tiempo. Porque toda oración es escuchada. Pidamos con amor, con fe, con confianza, intercediendo unos por otros, para que el reino de Dios se extienda en la vida de todos aquellos a quien Dios ha puesto a nuestro lado. Que tengamos un buen día, hermanos, que Dios nos bendiga.